Hola, yo soy Rofe y esto es un nuevo episodio de Mis Historietas, el podcast sobre el cómic y sus autores. Si tuviese que hacer un podio con los 3 artistas franco-belgas más influyentes y vigentes de la historia, creo que el primer puesto se lo disputaría Hergé con su Tintín y Uderzo y Goscinny con su Asterix. Pero lo que sí tengo claro es el tercer puesto, y es para mí el señor Pierre Cullifort. ¿Y quién es Pierre Cullifort? Se estarán preguntando. Bueno, todos lo conocemos como Pello. Y como vamos a ver en este nuevo episodio, fue mucho más que el padre de los pitufos. Pello nació el 25 de junio de 1928 en Bruselas. Y vayan prestando atención a los años, porque tal como hice con el episodio de Hergé, es bastante importante para ir viendo las distintas etapas de su vida y su relación con su obra. Su padre era inglés y su madre valona. Valona es como unos pueblos que hay alrededor de Bélgica, entre dos países. Y es justamente ella quien cariñosamente lo llamaba, en vez de Pierre, lo llamaba Pierrot. Esto recuérdenlo porque más adelante va a ser bastante importante. A los 7 años fallece el padre de Pierre y dejó a la familia, se imaginarán, en dificultades económicas. Para el colmo, llega la Segunda Guerra Mundial que agravó la situación. En el colegio de muy temprano había nacido esa pasión por el dibujo y garabateaba todo lo que tenía a mano. Los libros los dibujaba al costado, bueno, la madre lo quería matar siempre por eso. Aunque su hermano mayor contó en una entrevista que el profesor de dibujo, que se llamaba Mine, le dijo a Pierre Cullifort: usted no tiene futuro en el dibujo, todo un visionario el tipo. Aunque hay que decir que el nivel de dibujo de esa época, la verdad que tampoco daba muchas pistas sobre su futura evolución y el nivel al que llegó. Hay muchísimo de autosuperación y persistencia en la vida de Pello. Pierre tuvo que abandonar sus estudios a los 15 años para trabajar en algo, para llevar plata a su casa, y lo primero que hizo fue ser proyectista de un cine, entre otros tantos trabajos. Pero bueno, esto de proyectista le sirvió para mirar muchísimas películas, aunque en esa época llegaban muchas películas de Alemania y habían prohibido las películas norteamericanas. Así que bueno, y él contó en una entrevista también que eran un plomazo las películas que llegaban de Alemania, salvo algunas que tenían ciertos efectos especiales y donde había más fantasía, esas películas sí eran del agrado de Pierre. Al terminar la guerra, en el 45, entró a trabajar como retocador en el estudio de animación CBA, bastante conocido en Bélgica, y ahí conoció a otros artistas como a André Franquin, Morris y Edith Papp, o sea, 3 grandes que en el futuro marcarían época en la historieta belga. Cuando el estudio cerró, Franquin y Morris se marcharon a la editorial Dupuis, muy conocida también en esa época. Pello, que era el más joven del grupo, presentó muestras de sus trabajos en el lugar, pero aún estaba lejos de tener la calidad de dibujo con el nivel suficiente como para ser publicado. Fue así que, por recomendación de los editores y colegas, decidió estudiar en la Academia de Bellas Artes de Bruselas. Pero, dicho por él mismo, se cansó de dibujar frutas y figuras de yeso. Fue así que a los 3 meses lo abandonó para dedicarse al diseño publicitario, que también estaba bastante de moda. Imagínense que no había computadora, no había nada, y las publicidades generalmente tenían cierto grado de ilustración. Pero hay que decir que también no era del agrado de Pierre este tipo de trabajo, pero le sirvió para pagar las cuentas y ayudar en su casa. Este trabajo también le permitió perfeccionar su estilo, aunque, como veremos en la versión que voy a hacer para YouTube, estaba bastante en pañales. Pero lo bueno también era que le daba cierto tiempo libre para seguir dibujando sus propias historietas. Vamos a notar varios puntos en común con Hergé, que dicho sea de paso, Pello era un gran admirador del padre de Tintín, tanto era así que en los primeros trabajos se nota cierta influencia en sus trazos, incluso en el diseño de los personajes, algunos que son directamente un robo de Tintín. Hergé era 20 años mayor que Pello, y los dos obviamente habían nacido en Bélgica. Los cigarros del faraón y el loto azul eran sus historietas favoritas. En abril del 46 su primer cómic apareció en Riquet, que era un suplemento de L'Occident que se titulaba Piet Trende, un nombre medio raro, y narraba las aventuras de un indiecito. Y si vemos los dibujos, era muy el estilo Disney. ¿Por qué? Porque también, como muchísimo, también lo había contado Hergé, eran fanáticos de todo lo que llegaba de Disney. Y hay que repetir lo que ya repetí en varios de los otros episodios. En esta época no había tantas cosas como para entretenerse para los chicos. Ahora hay demasiadas cosas, pero en esa época no había nada. Y cuando llegaba algo más o menos bueno,
explotaba, era un éxito y se multiplicaba por todos lados. Y el material que llevaba de Disney era muy bueno. Aunque era bastante básico, era bastante bueno. Y además, al no tener casi competencia, influyó a todos los artistas, hasta en Japón, que también, ¿por qué los personajes japoneses tienen los ojos grandes? Bueno, porque si uno retrocede en el tiempo, habían llegado los dibujos animados de Disney y todos tenían ojos grandes, así que de ahí viene esa manía de los japoneses por dibujar los ojos tan grandes. Pero bueno, volvamos a Pello. En el 46 también nació su seudónimo, el de Pello. Uno de sus primos ingleses, recordemos que el padre de Pello era inglés, y no pronunciaba bien las R's, o sea, arrastraba las R's, algo bastante común y más en los chicos. Y en lugar de Pierrot, que era como le decía la madre, y lo decía toda la familia, le decía Piellot o Pello. Sonaba bastante gracioso. Y Pierre, que estaba buscando un seudónimo para firmar sus dibujos, en esa época estaba muy de moda firmar los dibujos, las historietas con un seudónimo, decidió adoptar Pello como ese apodo artístico. Recordemos que Hergé tomó su apodo justamente de la pronunciación de sus iniciales, Hergé. En los años siguientes creó personajes como Pouce, Petit François, el Inspector Pic, que esta historieta del Inspector Pic había sido un encargo de una empresa, y iba haciendo donde podía, metía sus dibujos y se iba manteniendo con eso. Esas historietas se iban publicando en revistas juveniles y constituyeron su laboratorio creativo. De ahí iba perfeccionándose constantemente y sacando nuevas ideas. Aunque hay que decirlo, si uno mira el estilo de dibujo de esa época era como muy infantil y tenía muchísima influencia del cómic americano humorístico que era bastante popular en esa época. A finales de la década trabajó en publicidad para empresas como Jacques Chocolates, pero él seguía obsesionado con publicar historietas en alguna editorial importante. Su primer gran éxito llegó con Johan, un personaje medieval inspirado en las historias de caballería que Pello amaba desde chico. Su hermano contó en una entrevista que si bien Pello era muy bueno de joven en los deportes, prefería estar acostado en la cama leyendo libros. Podía estar todo el día leyendo libro tras libro. Johan apareció primero en el diario La Demi-Heure, perdone mi pronunciación, el 11 de abril de 1946. Y más tarde en Le Soir, otra coincidencia con Hergé. Y posteriormente en la famosísima revista Spirou. La serie empezó como un cómic mudo de una sola tira en un rincón de una página, humor de slapstick, o sea de golpes, muy infantil, y pronto fue evolucionando hasta una saga de aventuras en la que Johan defendía a la justicia en un mundo de castillos, reyes, magia, caballos. La verdad que era bastante original porque no había algo similar en la época. De la tira pasó a la plancha y a las historias más complejas y extensas. En el 48, Pello logró vender una tira de gags con un gatito que se llamaba Pussy, que tuvo muy buena recepción y la continuó dibujando durante varios años. Pussy era un gato negro, blanco y negro, que hacía travesuras, y gracias al éxito de este personaje, el responsable de Le Soir decide darle un poco más de espacio a Pello. Dijo, si lo hace bien con este gatito, capaz que si le damos un poco más de espacio, le veía futuro. Y le pide que continúe con su historieta Johan, que había hecho en otro diario. Pero ahora le iban a cambiar el título y le iban a llamar Johan el Pequeño Paje. ¿Por qué paje? Porque paje era como el ayudante, el mayordomo, un estilo de eso de los nobles, de los reyes. Tenían ahí el ayudante y era el paje, el famoso paje del rey. De Le Soir pasa a la revista Spirou gracias a su amigo Franquin, también muy conocido entre los artistas belgas, los dibujantes belgas. Se lo conoce casi como el padre de Spirou, aunque él lo tomó a un personaje ya hecho, pero él fue el que le dio la fama a ese personaje, que lo recomendó a los editores de Le Soir, revista que cuando Pello le presentaba dibujos se lo rechazaban automáticamente. Pello sabía que debía exigirse a sí mismo mucho más y debía mejorar muchísimo más el nivel de su dibujo, porque él sabía sus limitaciones. Y para remarcar esta nueva etapa, hizo algunos cambios en el personaje de Johan. Ahora el personaje que era rubio pasó a tener el pelo negro y era un poco más estilizado, más alto. Ya no era tanto un nene, sino que pasó a ser un adolescente. Esta nueva etapa fue a lo grande y el encargo fue por una historieta de 44 páginas. O sea, imagínense de pasar de una tira a unas planchas y ahora ya directamente 44 páginas, que él iba haciendo semana a semana. Por suerte su amigo Franquin le daba consejos sobre el armado de las páginas, encuadres, etc. Recordemos que también que Franquin tenía más experiencia y era algunos años mayor que Pello. Esto le permitió dar un salto de calidad
aunque si lo comparamos con los trabajos posteriores, se sigue notando cierto amateurismo a la obra. Se le faltaba muchísimo para hacer algo que uno dijese, no, esto es 100% profesional. Más si lo comparamos con las obras venideras. En el 53 comienza la segunda gran aventura de Johann, que se llamó El amo de Rusibuf, que si bien no es una historia brillante, la evolución del dibujo se nota y el humor también se hace más presente. También le empezó a dar más protagonismo a los personajes secundarios que enriquecían bastante la historia. En el 54 logra un hito en su carrera. Las 2 primeras historias de Johann en Spirou son publicadas en formato de álbum. Y para un Pello de 25 años esto era tocar el cielo con las manos. Estaba logrando lo que tanto había buscado. En la tercera historia, Pello añadió al personaje Pirluit, o Pirluit, como se lo conoció en Hispanoamérica, o como lo conoceríamos en la serie animada de los Pitufos, Guillermín. Todos lo recordamos cuando gritaba Guillermín. Bueno, es ese personaje. Es un enano travieso que cabalgaba una cabra negra llamada Bisette. Pirluit se convirtió en el perfecto contrapunto humorístico de Johann, y la popularidad del dúo llevó a renombrar esta serie. Ya no era más Johann, sino que era Johann y Pirluit. En un reportaje, Pello dijo que para resaltar a Johann buscó una contraparte tal como había hecho Hergé con Tintín y el Capitán Haddock, o Robin Hood con el Pequeño Juan, o su amigo Franquín, que había hecho Spirou con Fantasio. Y según Nine, la esposa de Pello, colorista desde el primer álbum, Pirluit era Pello cuando era joven, ya que constantemente estaba haciendo bromas, y la cabra Bisette surge de una anécdota de la infancia de Nine que le contaba a Pello. Ella tenía una cabra de mascota en la casa de campo de sus abuelos y le habló tanto de esa cabra que Pello decidió meterlo en la historieta de Johann. Pello dibujó los 13 álbumes principales casi sin ayuda externa, con su esposa Nine como colorista. Es más, está la anécdota que cuando salió su trabajo en Spirou y necesitaba hacer las tiras, las planchas en colores, le pidió a su esposa que deje su trabajo de mecanógrafa y se dedique 100% a ayudarlo a él a colorear las tiras. El estilo gráfico de Pello se enmarca en la llamada escuela Marsilén, caracterizada por dibujo de líneas redondeadas y expresivas. Por eso vemos tanta similitud con Franquín, que lo veníamos nombrando bastante, con un estilo de entintado sobre todo bastante similar. Esta fue una influencia por la animación estadounidense, como dije hace un ratito, de las películas de Disney. Principalmente Pinocho y Blancanieves, y después, cortos más modernos como Tom y Jerry, los gags de Tex Avery. La influencia se nota en la fluidez de los dibujos, la comicidad gestual y el ritmo cinematográfico de las páginas, que más tarde serían clave para el éxito de sus criaturas azules. A fines de los años 50, Pello buscaba una idea divertida para la próxima aventura de Johann y Pirluit. Y durante una cena con su amigo André Franquin, que lo nombramos constantemente, Pello quiso pedir el salero, pero la palabra no le salía. Y en su lugar dijo, «Passez-moi le Stormf». O sea, inventó una palabra. Dijo, «Pásame el fra», una cosa así. Y ambos amigos pasaron la noche inventando frases con la palabra inexistente y riéndose de las posibilidades del lenguaje. De esa broma nació el nombre de unos diminutos seres que medían 3 manzanas de alto, según él, aunque para mí siempre me parecieron de una manzana, no eran tan altos, 3 manzanas, salvo que en Bélgica las manzanas sean muy chiquititas. Pello imaginó entonces una aldea de pequeños duendes azules con gorros y pantalones blancos. Nine, la esposa, le sugirió que fueran azules, porque si los pintaba de verde se iban a perder entre los árboles, y si los pintaba de rojo iban a resultar como muy agresivos, como que siempre estaban enojados. Así surgieron los Schtroumpfs, en francés, que en la historieta Le Flûte à Six Trous, la flauta de los 6 agujeros, de 1958, ayudaban a Johann y a Pirluit a recuperar una flauta mágica. La historia se fue publicando en Spirou y causó tal sensación que el álbum fue reeditado con un nuevo título. Ya dejó de ser La flauta de los 6 agujeros para llamarse La flauta de los 6 pitufos. Los lectores se enamoraron de estos enanitos traviesos de lenguaje incomprensible, y el propio editor, que se llamaba Iván Leporte, convenció a Pello de darle su propia serie. Así es que al año siguiente, en el 59, los pitufos aparecieron en pequeños suplementos insertados en la revista Spirou, y en el 63 ocuparon páginas completas. Ya se habían comido totalmente al personaje. Pello añadió personajes como Gargamel, un hechicero que pretendía capturarlos para transformarlos en oro, y al gato Azrael.
cuyos nombres fueron idea del deporte, supuestamente, del editor. Le sugirió esos nombres. Cada pitufo, como ya todos saben, tenían sus rasgos exagerados. Como filósofo llevaba unos anteojos y daba lecciones. El gruñón se quejaba por todo y bromista repartía los famosos paquetes explosivos. En el 66 apareció Pitufina, la única mujer de la aldea, y así, bueno, ahí comenzó la historia y el universo se multiplicó al infinito. Con el nombre, como mencionaba recién, hay una curiosidad. Cuando la historieta de los Strumpf llegó a España a fines de los 60, él llegó a las manos del traductor, que se llamaba Miguel Agusti. Y claro, tuvo que buscar alguna palabra porque Strumpf era bastante rebuscado. Entonces empezó a investigar y quería que sea así algo raro como la original. Y entonces se inspiró en Patufet, que significa garbancito en catalán. Y este es un personaje, es como un duendecito del folclore catalán, que si buscan imágenes van a ver que tiene cierto aire los pitufos. Pero no iba a ponerle Patufet, tal cual el mismo nombre, así que lo modificó un poco y lo llamó Pitufo. Desde entonces todo el mundo hispanoparlante los llama pitufos. La versión en catalán, lo cual es bastante curioso, tampoco lo llamó Patufet, sino que lo tradujeron a Barrufet, también, para que tenga cierta relación con ese personaje catalán. Y mientras en inglés prefirieron adoptar como Smurf, una palabra que más o menos sonaba como la original. La difusión global de los pitufos fue asombrosa. Las historietas se tradujeron a más de 40 idiomas, desde el inglés, el alemán, hasta, bengalí o árabe. El éxito generó una avalancha de merchandising, figuras de plástico, los famosos muñequitos de goma que acá fueron furor, me acuerdo cuando yo era chico, cereales, de todo. Aunque los pitufos eclipsaron su fama, Pello creó otras series bastante notables. El primer personaje duradero fue, como mencioné hace un ratito, Pussy, el gatito negro y blanco cuyas travesuras se relataban en gags mudos, publicados desde el 49 en Le Soir, y después la serie se interrumpió en el 61, pero volvió en la misma revista Spirou desde el 69 hasta el 77. O sea, tuvo bastante éxito Pussy. En el 60 inventó a un nenito que se llamaba Benoit Bicefer, o en España se lo tradujo directamente como Valentina Cero. No buscaron nada parecido. Valentina Cero. Era un chico con una fuerza sobrehumana que desaparece cuando se resfría. O sea, bastante rebuscada la idea, pero original. La serie, con toques de ciencia ficción y humor, fue dibujada inicialmente por Pello junto con su amigo Will y luego continuada por sus asistentes. En el 2014, bastante curioso, el primer álbum, que se llamó Los Taxis Rojos, fue adaptado a una película con actores reales. No tuvo mucho éxito. Un año después, volvamos a la línea de tiempo original que veníamos hablando. En el 61, Pello lanzó Jackie et Celestine, un cómic humorístico sobre dos amigos que se meten en problemas siempre, donde Pello escribía los guiones, pero los dibujos se los dejaba a otros artistas, como Joel Azara o François Guattari, manteniendo obviamente el estilo gráfico de Pello. También creó la pequeña serie Pierrot et la Lampe, que protagonizaba a un chico que encontraba por casualidad una lámpara con un genio que era bastante torpe. Conforme los pitufos se volvían más populares, Pello necesitó un equipo, porque imagínense, todos tenían hambre de pitufo. Entonces contrató a jóvenes artistas como Ghost, François Guattari, Roger Leblanc, o sea, bastantes artistas que en el futuro harían sus propias carreras. El estudio, conocido como Estudio Pello, obviamente, qué nombre le iban a poner, se convirtió en el semillero de talentos de la historieta europea. Y acá también vuelve a tener cierta relación con la historia de Hergé, que si escucharon el anterior episodio, habrán notado que a lo largo de lo que vengo contando, tiene muchas cosas muy parecidas a la historia de Hergé. Y como se estarán imaginando, el siguiente paso para los pitufos fue la pantalla. En el 61 la compañía TVA Dupuis produjo 5 largometrajes en blanco y negro que se emitieron por la televisión belga. En el 76 se estrenó el largometraje animado de La flauta de los 6 pitufos, esta historia que tenía Johan Lepit y aparecía la primera aparición de los pitufos, que fue un éxito total. Bueno, se la adaptó a una película. La dirigió por el estudio Belvisión, que, repito, si escucharon el episodio de Hergé, también nombramos a Belvisión, y Pello fue el total supervisor, o sea, quería que todo pase por sus manos para aprobarlo. El guión sí, lo adoptó un poquito Iván del Porte, que veníamos nombrándolo antes,
Y la película tuvo cierta repercusión y abrió las puertas al mercado internacional. Claro, una película llegaba a otros países, era más fácil que se estrene en la tele o incluso en los cines, y llegaba con Los Pitufos a todo el mundo. Pero el gran salto llegó en el 81, cuando la productora estadounidense Hanna-Barbera, o sea, el que manejaba todo el dibujo animado de la televisión, estrenó la serie de Smurf en la cadena NBC. Pello y Del Porte se trasladaron a los estudios para supervisar los guiones, asegurarse de que los personajes no se americanizaran mucho, que no sean yanquis los personajes, sino que sigan manteniendo su esencia europea, su esencia de las historias de los álbumes. La serie simplificó las tramas para un público infantil y alteró algunos elementos. Gargamel dejó de buscar oro, porque recuerdan que habíamos dicho que en las historietas Gargamel quiere atrapar a los pitufos para transformarlos en oro, porque había una leyenda que decía que los pitufos con ciertos químicos se transformaban en oro. Bueno, que recuerdan la serie animada que Gargamel los quería buscar para comérselos directamente. Y también el pitufo goloso ya no golpeaba al filósofo con un martillo como lo hacía en los álbumes, en las historietas, sino que lo expulsaba del poblado. Recuerdan que le daba una patada y se notaba como pitufo filósofo caía lejos del lugar. Bueno, son variaciones que fue hecho para que no parezca tan agresivo la serie. Incluso las historietas tuvieron cierta censura. Los Pitufos, como se imaginarán, se convirtieron en un éxito fenomenal de la televisión global y la serie se emitió durante 9 temporadas, que es un montonazo, del 81 hasta el 89. Fue el mayor éxito de Hanna-Barbera en esa época y se convirtió, como se imaginarán, a Pello en multimillonario. Sin embargo, la relación no fue siempre tan idílica. Pello rechazó la idea de incluir los personajes en un especial antidrogas que se llamó Cartoons All Stars to the Rescue, que se estrenó en 1990, que juntaba distintos personajes de distintas series animadas para combatir las drogas, digamos, para dar un mensaje antidroga. Pero Pello se rechazó, él no quiso que los pitufos apareciesen en este especial animado porque no quería relacionarlo, obviamente, con el tema de drogas, pero tampoco en un tema político. Así todo, la productora usó a los personajes, lo que provocó bastante tensiones de Pello con ellos. Pello continuó supervisando la producción de las historietas a través del estudio Cartoon Creations, que lo fundó su hijo, Thierry, que se metió obviamente en todo este tema, no se le iba a perder, en la década de los 80. Lanzaron la revista Strumpf Magazine, también otra coincidencia con Hergé, que lanzó su revista Tintín, y publicaron nuevas aventuras con la ayuda de un equipo de artistas. La expansión comercial implicó viajes a Los Ángeles para revisar los guiones, viajes a Hong Kong para revisar los juguetes y diversas ferias en Europa. Pello confesó sentirse prisionero de mis pitufos. Eso fue literal lo que dijo, que se sentía prisionero de los pitufos. Porque bueno, su vida ahora giraba alrededor de ellos. Y aunque también hay que decir, lo que creo que lo dijo en una entrevista, que él amaba mucho a Johan, su primer personaje, pero bueno, todo llevó a que los personajes que más éxito tuvieron fue los pitufos. Incluso aparece Johan y Pierluigi, que se llamó Guillermín, en la serie animada de los pitufos, como que los incluyó ahí, los metió y cada tanto aparecían estos personajes. El éxito continuo obviamente pasó factura y a Pello le diagnosticaron diabetes en los 80s y mucho antes, en el 69, había sufrido un infarto. Luchaba con el estrés de las negociaciones y la presión de mantener viva la franquicia. En el 92 transfirió su propiedad de sus creaciones a la editorial Le Lombard y comenzó a trabajar en una nueva saga de los pitufos con su hijo Thierry. El resultado fue el álbum de Smurf Financiero, o sea, el pitufo financiero, que recuperaba un poco la sátira social de los primeros episodios. Sin embargo, lamentablemente no pudo disfrutar del lanzamiento de este libro porque falleció el 29 de diciembre de 1992 a los 64 años a causa de un ataque al corazón. Tras la muerte de Pello, sus hijos Thierry y Véronique Cullifort comenzaron a administrar la marca. Fundaron la empresa IMPS, que significa International Merchandising Promotion and Service, en el 84, para gestionar obviamente las licencias y adaptaciones, porque claro, los pitufos seguían siendo un éxito y muchas empresas querían contratar esta licencia para agregarlo en sus productos. La franquicia revivió, había un poco bajado un poquito la espuma, pero revivió con las películas de imagen real en el 2011 y el 2013. ¿Recordarán las películas que sacó Hollywood con los pitufos? Porque, repito, en Estados Unidos fue un éxito gigante los pitufos cuando se estrenó.
Y ahora los que lo veían de chicos ahora ya eran grandes, o sea, llevaban a sus propios hijos al cine a ver estas películas, lo cual era como un círculo vicioso para nuevas generaciones y nuevos productos. Y en el 2017 salió un largometraje animado, también todas con cierto éxito, y incluso acaba de estrenarse hace poco, el mes pasado, una nueva película con colaboración de la cantante Rihanna, que creo que no solo puso la voz de Pitufina, sino que fue productora de la película. En Bélgica los pitufos son un símbolo nacional, se imaginarán. Hay murales, esculturas en Bruselas, en distintos poblados. Y en el 2015 el pueblo andaluz de Xúquer se tiñó de azul para el estreno de la película, convirtiéndose en una atracción turística. Muchos lo recordarán porque salió en varios noticieros y diarios de ese momento, que para hacer una gran promoción se pintó todo un pueblo de azul y bueno, tuvo bastante repercusión. El legado de Pello también se reconoce en museos y festivales. Recibió el premio Prix Saint-Michel al mejor cómic humorístico en el 73 y el premio Emmy en el 82 justamente por la serie televisiva. Y para cerrar este nuevo episodio de Mis Historietas, podríamos decir que Pello fue más que el padre de los pitufos, como habrán escuchado. Su trayectoria abarca publicidad, dibujos animados, las historietas de aventura, gags de animales como el del gatito y series infantiles. Formó parte de la escuela Marceline, como habíamos dicho, de Morris con su Lucky Luke, de Franquín con Spirou, muchos otros, y su línea redonda e inmediata influenció a generaciones de artistas. A pesar de sentirse atrapado por sus criaturitas azules, nunca dejó de buscar historias nuevas ni de apoyar a los jóvenes talentos. En Los Pitufos podemos ver mucho de su visión, como la alegoría al pueblo como reflejo de la sociedad, la crítica a la tiranía o al sectarismo lingüístico, como el pitufo emprendedor, pitufo verde y pitufo azul. También están presentes la fantasía y el humor gestual, heredados de Disney y Tex Avery, como le influyó bastante esto. Ese equilibrio entre ingenuidad y sátira permitió que sus historias fueran leídas tanto por niños como por adultos. Hoy, más de 6 décadas después de su creación, los pitufos siguen siendo parte de la cultura popular mundial, y Pello logró construir un universo tan sólido que trasciende generaciones. Recordarlo es mirar a un hombre apasionado por el dibujo, disciplinado en su trabajo y capaz de transformar un chiste en una franquicia multimillonaria. En la aldea de los pitufos, donde cada habitante representa un rasgo de humanidad, resuena todavía la imaginación de Pello. Siempre me llamó la atención el entintado de las historietas de Pello, sobre todo a partir de los 60, con un estilo gráfico muy marcado y reconocible. Un entintado que haría escuela y que sería muy imitado en el futuro. Por ejemplo, pueden ver muchas similitudes en el estilo de ilustración y de entintado en Jeff Mead, de la historieta Bond. Y bueno, así terminamos este nuevo episodio de Mis Historietas. Espero que les haya gustado, porque si bien son muy conocidos los pitufos, no es tan conocido, digamos, por lo menos por acá, lo que es Johan y Pirluit o las anteriores historietas que hizo Pello. Incluso Pello no es tan conocido. Si uno le pregunta a alguien quién es Hergé, tal vez lo relaciona con Tintín. Pero si uno le dice Pello, no lo relaciona tanto con los pitufos. Lo superó muchísimo en los personajes a él. Y bueno, me despido, pero sin antes pedirles que se suscriban cuando vean la versión en YouTube. Suscríbanse en el canal, a ver si supero los 1000 seguidores de una vez. Si lo están escuchando en Spotify o en alguna de las repetidoras, por llamarlo de alguna manera, del podcast, también suscríbanse, pónganle me gusta, todo lo que ya saben. Nos vemos.